Con ustedes, el maestro en ciencias José Alfredo Ortiz Quintero, del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Cerdán. Él es investigador y consultor en manejo fitosanitario, nutrición vegetal y fertirriego. Además, es un especialista en la producción de plántulas y hortalizas. Egresó como ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma Chapingo y es maestro en ciencias con especialidad en fertirriego por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Participa con su ponencia Estrategias para optimizar el fertirriego en la producción orgánica. Demos un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿No me pasaron? Por favor. Gracias. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre lo que es algunas estrategias para realizar. Para la pantalla, por si quieres señalar, listo para la presentación para Correcto. Gracias. Bueno, vamos a platicar, repito, sobre algunas estrategias para manejar el fertirriego, en este caso en sistemas orgánicos. Nos estaban platicando algunas cuestiones específicas sobre el manejo de los fertilizantes orgánicos, ¿sí? Y bueno, vamos a checar algunas cuestiones como introducción. Bueno, de manera comercial, la agricultura orgánica se inició principalmente en lo que es Inglaterra, aproximadamente en los años 40, es donde ya se empezó a trabajar la cuestión orgánica, pero de manera comercial. Porque recuerden que en México, por ejemplo, se empezó en los años 60, ¿sí? Principalmente el uso de fuentes orgánicas está asociado a los pequeños productores. Incluso si nosotros revisamos las fuentes de producción orgánica, casi todas están enfocadas a la producción a pequeña escala, ¿sí? A escala de autoconsumo, como se le dice en algunos casos. Sin embargo, también recuerden que la producción orgánica se lleva a cabo desde épocas prehispánicas, los egipcios, etcétera, ¿no? ¿Sí? En este caso, pues como está en la imagen, las famosas chinampas. Aquí lo que hacían los pobladores, aquí en México, acuérdense que sacaban los lodos de la profundidad de los lagos, que obviamente están cargados de materia orgánica. Sí, entonces, por eso repito, de manera comercial ya se empieza en los años 60 aquí en el caso de México. Actualmente ya existen fertilizantes orgánicos que ya se producen directamente en la industria, aunque se siguen utilizando algunos fertilizantes de fabricación, digamos, vamos a decirle casera. Bueno, el mercado de la industria de los fertilizantes obviamente tiene que satisfacer la demanda no solamente de productos que tengan contenidos altos de elementos, como se mencionó ayer en una de las pláticas. Precisamente en la cuestión de fertilizantes orgánicos, casi todos los fertilizantes traen baja cantidad de nutrimentos en comparación con los fertilizantes utilizados de manera convencional. Por ejemplo, una urea, recuerden que trae aproximadamente un 46% de nitrógeno en comparación con un fertilizante de origen orgánico que por mucho puede traer hasta 15%, ¿no? En algunos casos. ¿Sale? Entonces, obviamente el fertirriego pues también nos ha permitido incrementar la productividad en el caso de la producción tanto como convencional como en este caso la orgánica. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de estas ventajas que nos ofrece el sistema, pues definitivamente sabemos que nuestro sistema requiere de cierto mantenimiento, sea cual sea el tipo de manejo que realicemos, ¿no? Tanto desde el punto de vista agronómico como desde el punto de vista hidráulico, precisamente para evitar cuestiones como esta. Acuérdense que a veces hay desuniformidad en el cultivo, que muchas veces no se debe tanto al manejo de los productos que hagamos,
simplemente es por algunas otras cuestiones, como el manejo del riego, ¿no? El manejo del fertirriego, porque obviamente pues los nutrientes no llegan de manera similar, no llegan homogéneamente al cultivo, y por esa razón pues se pueden ver estas cuestiones también en el campo. Entonces, hay que destacar precisamente la importancia del flujo de los nutrientes, así como la evaluación del coeficiente de uniformidad del sistema de riego, que es precisamente lo que vamos a observar aquí. Más adelante vamos a ver un ejercicio práctico de cómo pueden ustedes hacer el manejo, de cómo pueden evaluar su sistema de riego, precisamente para checar esta cuestión de uniformidad, principalmente en los sistemas de goteo, ¿no? Pero también se puede realizar en los sistemas de aspersión. Bueno, antes de entrar en materia, obviamente vamos a checar algunas cuestiones teóricas, especialmente en algunas cuestiones de aspecto de nutrición. Y bueno, el cultivo orgánico es un desafío para productores, ya que se concibe, como un cultivo sencillo. Ayer también se nos mencionó en alguna de las pláticas que aparentemente la cuestión orgánica, precisamente por la cuestión de que nos han vendido, de que está hecha para productores pequeños, para producción a pequeña escala, para producción de autoconsumo. Y repito, si nosotros revisamos la literatura de producción orgánica, de cultivos orgánicos, pues obviamente nos remiten a la producción a pequeña escala. Sin embargo, ustedes saben que se puede hacer a escala comercial, ¿no? Entonces, por eso la imagen que tenemos aquí, que aparentemente es un cultivo sencillo que podríamos hacer hasta en la comodidad de la sala, sin embargo, pues sabemos que no es así, ¿no? Requiere, precisamente, para que sea rentable, se requiere de productores con experiencia. Probablemente la experiencia que se adquirió en el cultivo convencional, se requiere obviamente conocimiento, pero también lo que se mencionó ayer en una de las pláticas fue algo muy importante. Debemos de cambiar muchas veces la cuestión, la mentalidad para trabajar la cuestión orgánica, ¿sí? Especialmente cuando queremos que esto sea rentable. No podemos trabajar la producción orgánica como se ha venido manejando hasta la actualidad, ¿sí? Entonces, como productores debemos de tener la capacidad para adoptar nuevos criterios de manejo, para aceptar las críticas que se nos hacen, para aceptar las nuevas formas, las nuevas tendencias de manejo en el cultivo, y pues obviamente de esa manera hacer más productivo, más rentable nuestro cultivo. Bueno, y precisamente aquí es donde se observa el mayor inconveniente en el manejo de la nutrición, ¿sí? Ya que muchas veces pretendemos fertilizar, queremos manejarlo de la misma manera, queremos hacerlo de la misma manera convencional, ¿sí? Pero acuérdense que los fertilizantes orgánicos trabajan de diferente manera en comparación de los fertilizantes convencionales. A pesar de lo que sabemos, que las plantas absorben el nitrógeno como nitrógeno, ¿sí? Como amonio, como nitrato. Sin embargo, tenemos que hacer algunas cuestiones, hacer énfasis en los fertilizantes orgánicos, en la cuestión de la inyección principalmente, ¿sí? Esto trae consigo dos problemas principalmente. Uno que tiene que ver con la filosofía clásica del cultivo orgánico. ¿Cuál es la filosofía clásica? Ayer lo mencionábamos. Muchas veces queremos extraerle todo al suelo, como comentaba el doctor Prometeo. Generalmente lo que queremos hacer es extraerle al suelo, ¿sí? Sin embargo, acuérdense que tanto en la agricultura convencional como en la agricultura orgánica debemos de hacer un manejo adecuado del suelo, ¿sí? Principalmente, en algunos casos, dependiendo del tipo de suelo, tendríamos que agregar materia orgánica, tendríamos que ayudarle
con la adición de microorganismos, etcétera, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que olvidarnos de la filosofía clásica de estar extrayendo simplemente del suelo. Tenemos que hacer aportaciones para mejorar la calidad de nuestros suelos y para que esto nos beneficie en la cuestión de asimilación y absorción de los nutrientes por el cultivo, ¿sí? El segundo problema, pues es que generalmente tratamos de incorporar toda la fertilización orgánica a través del riego. Y esto, pues obviamente, como lo mencionábamos ya, nos puede traer consigo problemas como que no se lleve a cabo un riego uniforme y por lo tanto, pues una adición correcta de nutrientes, ¿sí? Bueno, uno de los principales elementos con los que se tiene problema, no solo en la cuestión convencional, acuérdense que el nitrógeno es un elemento complicado en cierta manera de manejar, ¿sí? Pero en el caso de la cuestión orgánica es un elemento todavía un poquito más complicado de realizar el manejo, ya que como veíamos ayer, muchas de las fuentes tienen que ser primero mineralizadas, ¿sí? Bueno, de manera general, en una composta, por ejemplo, del 70-80% del fósforo y del 80 al 90% de potasio están disponibles generalmente el primer año. Mientras que el nitrógeno es orgánico, lo que lo constituye en un elemento problema, ya decíamos. ¿Por qué un elemento problema? Precisamente porque el nitrógeno que aplicamos, de cualquier manera que lo estemos aplicando, primero tiene que mineralizarse, ¿sí? En la plática de ayer también nos mencionaban que cuando aplicamos una fuente orgánica, primero tiene que pasar ¿a qué? A amonio. Tiene que pasar posteriormente a nitrato, ¿sí? Acuérdense que son las dos fuentes en las que el nitrógeno es absorbido por las plantas. No lo absorbe directamente cuando lo aplicamos de otra manera, ¿no? Primero tiene que mineralizarse y convertirse. Y por esa razón, el primer año, teóricamente, solamente se mineraliza el 11% del nitrógeno, lo cual puede generar, obviamente, alguna deficiencia en el cultivo, ¿sí? Por esa razón, nos mencionaban también el día de ayer, vamos a mencionarlo a manera de complemento, ¿no? Que en algunos casos hay que hacer aplicaciones de microorganismos, tanto a los tanques de la solución nutritiva como al suelo, ¿sí? Precisamente para ayudar poder incrementar este porcentaje de mineralización del elemento, lo cual va a permitir obviamente que las plantas lo puedan absorber de una manera mucho más fácil y esté disponible para ellas, ¿no? Y evitar precisamente estas deficiencias. Nos ha tocado ver en algunos casos, hay productores que trabajan de manera orgánica y que muchas veces se exceden incluso en la aplicación de compostas, en la aplicación de tés, aplicación de harinas de pescado, algas, gallinaza, etcétera. Muchas fuentes que tienen nitrógeno, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nos excedemos también en cuestiones de materia orgánica? También acuérdense que la conductividad y el pH se incrementan. Entonces, a veces lo que le pasaba en ese caso al cultivo es que las plantas se ven totalmente amarillas, ¿sí? ¿Por qué se ven amarillas? Pues simplemente porque tenemos una conductividad alta. Y cuando tenemos conductividad alta, recuerden que la planta deja de absorber tanto agua como muchos de los nutrientes que están en la solución o en el suelo, ¿sí? Bueno, en términos generales, pues se dice que se necesitan 3, 1, 5 y 2.5 y 1 kilogramos de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio y magnesio, respectivamente, por tonelada producida, ¿sí? Por lo tanto, de acuerdo a estos requerimientos básicos, digamos, para obtener 100 toneladas por hectárea,
se requerirían en este caso 300 kilogramos de nitrógeno. Obviamente esto es de manera general como base. Recuerden que los requerimientos de nutrimentos va a depender de muchas cuestiones. Va a depender del tipo de suelo, va a depender del tipo de cultivo, entre otras cosas. E incluso cuando a veces le estamos aplicando la solución nutritiva equilibrada, bien calculada, bien diseñada, etcétera, aún así tenemos deficiencias. Se pueden presentar deficiencias no solamente de nitrógeno, sino de potasio, de calcio, etcétera. ¿Y por qué se presentan? En el caso de calcio puede deberse, por ejemplo, a cuestiones climáticas. Acuérdense que el calcio se mueve con el agua, ¿sí? Pero si la planta no está transpirando porque hace muchísimo calor, acuérdense que cuando hace mucho calor, ¿qué es lo que hace la planta? Cierra sus estomas, por lo tanto deja de realizar absorción de agua, ¿sí? Entonces, en ese caso, como no absorbe agua, aunque tengamos suficiente nitrógeno en la solución nutritiva, al no absorber agua, pues no va a entrar el suficiente calcio. O la otra es que tampoco va a haber una circulación de este elemento, aunque esté en las cantidades adecuadas dentro de la planta ya, ¿no? ¿Sí? Llega primero el calcio a las hojas. Una vez que está en las hojas, gracias precisamente a la transpiración, este elemento se empieza a mover, empieza a circular. Entonces, aunque lo tengamos en cantidades adecuadas, si la planta cerró estomas o simplemente porque hace frío se detiene, pues obviamente no va a circular y no va a llegar en este caso a donde nos interesa, ¿sí? En el caso de tomate, pues obviamente se nos puede presentar el blossom, la deficiencia de calcio, ¿sale? Bueno, los abonos de manera general pues son ricos en materia orgánica y otros nutrientes. Sin embargo, la limitante en el suministro de nitrógeno a veces no es adecuado. Y acuérdense que el nitrógeno es uno de los elementos que más se utilizan, que más se necesitan en los cultivos. Tenemos una lista de cuántos son los elementos. ¿Quién recuerda cuántos son los elementos esenciales para las plantas? Bueno, teóricamente se nos decía o se nos dice que eran 16, ¿sí? Pero recuerden que ya en la actualidad algunos autores consideran al menos uno o dos elementos más. Uno de ellos es el níquel, ¿sí? Que tiene que ver precisamente mucho también con la absorción de nitrógeno. Porque, por ejemplo, si no tenemos suficiente níquel dentro de la planta, no se lleva a cabo precisamente parte de esta mineralización en los abonos orgánicos por parte de la planta, ¿sí? Entonces, los abonos orgánicos generalmente son ricos en nitrógeno, sin embargo, son pobres para abastecer el nitrógeno que necesita el cultivo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve las compostas entonces en el cultivo orgánico? Pues como ya lo saben y también ya se nos mencionó, principalmente la materia orgánica o los abonos nos sirven para facilitar otras cuestiones, especialmente en el suelo, ¿sí? Acuérdense que cuando incrementamos nosotros la materia orgánica en el suelo, no es precisamente para que nutramos a la planta como tal, sino que nos favorece otras cuestiones, ¿sí? Nos ayuda a liberar elementos, nos incrementa capacidad de intercambio catiónico, nos incrementa la porosidad, nos incrementa la retención de humedad y por lo tanto podemos favorecer la absorción de los elementos que ya están dentro del suelo, ¿sí? Entonces, en todo caso, solamente le adicionamos los fertilizantes que necesitamos de manera extra, ¿sí? Si tienen alguna pregunta o alguna duda o alguna cuestión, alguna opinión sobre la marcha, la podemos hacer, ¿no? Para hacer un poquito más dinámico ¿sale? Bueno, entre los abonos orgánicos que más se aplican, obviamente se encuentran la composta, los estiércoles, lombricomposta, gallinaza y diversos materiales vegetales.
El que más aporta nitrógeno, en este caso de los materiales orgánicos, pues es precisamente la gallinaza. Sin embargo, es uno de los más deficientes en la cuestión de compostaje, ¿no? Aunque pues obviamente es muy utilizado en la agricultura orgánica. Y generalmente se piensa que es rico en nitrógeno, sin embargo, su mayor aportación en general de las compostas, ya decíamos, es como materia orgánica, ¿sí? Aquí tenemos un cuadro donde se nos hace referencia de algunos materiales. Tenemos la urea también, que obviamente no es un abono, pero lo ponemos como referencia, ¿sí? La urea, pues, obviamente tiene 46%. El estiércol viejo tiene 1.5%, la gallinaza tiene 4% de nitrógeno y algunos otros cultivos, en este caso pepino, tomate, pimiento, pues tienen 3.3, 2.4 y 2.6% de nitrógeno, ¿sí? Bueno, las fuentes nitrogenadas en la producción orgánica, también ya se nos hizo mención ayer, hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos fertilización orgánica, ¿sí? Todos los materiales que utilicemos preferentemente deben estar totalmente certificados, en este caso por el Instituto para la Revisión de Materiales Orgánicos, la famosísima OMRI, que obviamente hay otras certificadoras como la NOP de la USDA, pero finalmente pues tienen que estar autorizados y revisados y certificados, ¿sí? ¿Por qué certificados? Porque esto al menos ya nos garantiza de que pasaron por una revisión, pasaron por ciertas pruebas, lo que nos va a asegurar, en cierta manera, pues que tenemos las cantidades adecuadas de los elementos en estos fertilizantes, ¿sí? Bueno, las fuentes tienen concentraciones variables, obviamente debido a su origen. Como lo veíamos en el cuadro anterior, de acuerdo al origen del que estén hechos estos materiales, pues van a estar disponibles o no, ¿sí? Por lo que es indispensable, también ya se nos manejó, realizar principalmente análisis químico de estos fertilizantes, ¿sí? Es muy indispensable, es muy importante, de preferencia mandar a hacer análisis de las fuentes fertilizantes que estamos usando, pero también es importante hacer análisis tanto de agua como de suelo, simplemente para incorporar lo que necesitemos, pero también favoreciendo un equilibrio en el suelo, es decir, no solamente estarlo extrayendo, sino también enriquecerlo, y si no lo enriquecemos, pues al menos mantener los niveles naturales de nuestro suelo, ¿no? ¿Sale? Bueno, dentro de los productos vegetales, pues este grupo contempla productos como harina de alfalfa, la cual tiene 4% de nitrógeno, la harina de semillas de algodón con el 6%, el gluten de maíz con 9%, harina de soya con el 7% de nitrógeno. La harina de sangre, pues obviamente es derivada de residuos de los rastros, y la sangre seca en polvo contiene el 12% aproximadamente de nitrógeno, mineralizando muy rápido. Esto quiere decir que los productos a base de harina de sangre se mineralizan muy rápido. Por esa razón son uno de los nutrientes más utilizados en la agricultura orgánica, porque decíamos que para que los fertilizantes orgánicos nos sirvan, pues obviamente necesitamos que estén disponibles. Por lo tanto, esto nos favorece, ¿no? Ya que se mineraliza muy rápido, y lo que hace más fácil la absorción del nutriente. Otra cuestión importante es que es completamente soluble al agua, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con nuestro sistema de riego? Pues obviamente si nuestro producto está más soluble, nos va a permitir que haya menores taponamientos, haya menos obstrucciones, etcétera, ¿sí? El otro es el guano, que también es rico en nitrógeno. Sin embargo, en el caso de este fertilizante,
prácticamente nos los estamos acabando, ¿no? Todas las fuentes de guano en el mundo se explotaron muchísimo y por esa razón pues ya es un material que se está utilizando muy poco en la actualidad porque pues ya no hay mucho, ¿no? La harina de plumas contiene del 14 al 16% de nitrógeno, perdón, y contiene alrededor del 70-90% de proteína. Pero acuérdense que las plantas no absorben el nitrógeno como proteína. Tiene que mineralizarse, ¿sí? Se tiene que mineralizar. Por lo tanto, esta fuente orgánica, este abono, es uno de los más difíciles de utilizar en el sentido de que primero lo tendríamos que descomponer, ¿vale? Y por lo tanto, pues la liberación del nitrógeno va a ser más lenta, no va a estar disponible de manera inmediata. La harina y las emulsiones de pescado se emplean generalmente pescados que no son comestibles. La fracción sólida que se emplea es del 10 al 14% de nitrógeno y la líquida es separada, lo que lo hace que la cantidad de nitrógeno disminuya, porque en esa separación pues obviamente se pierde mucho de ese nitrógeno. Sin embargo, también su mineralización generalmente es rápida, pero a temperaturas relativamente altas. Por eso dice aquí que en verano, ¿sí? Otra fuente que se utiliza son las algas, generalmente derivadas del género Ascophyllum, y las algas marinas secas tienen aproximadamente del 1 al 2% de potasio, ¿sí? Principalmente. En este caso, su contenido de potasio es de los más ricos en el caso de las algas. Otra fuente que se utiliza en la cuestión del manejo de fertilización orgánica, pues es el nitrato de sodio, el cual se puede emplear en la agricultura orgánica con la restricción de que solamente lo podemos utilizar en ciertas etapas, ¿sí? ¿Por qué está esta restricción? Acuérdense que muchas veces tenemos que estar certificados para la producción orgánica y por esa razón se limita el uso solamente en algunas fases, en algunas etapas fenológicas del cultivo, porque no podemos estar utilizando el nitrato de sodio de manera constante. Otra cuestión importante es que debemos tener nuestro análisis de suelo, ya decíamos, porque si nuestro suelo de por sí está alto en sodio y aparte le aportamos nitrato de sodio, pues obviamente vamos a incrementar el problema, ¿no? ¿Sí? Entonces es un fertilizante que debemos tener cuidado en el manejo y en su uso. En Estados Unidos, por ejemplo, su uso generalmente está limitado a no más del 20%, ¿sí? de los requerimientos del cultivo. Y en otros países, pues, se restringe su utilización, es decir, no se permite que se utilice. Esto va a depender también de la certificadora, ¿sí? Es un fertilizante que obviamente es altamente soluble, que contiene pues un 16% de nitrógeno, ¿sí? No sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta aquí al respecto. Si no, vamos a continuar ya con el... Adelante. No escucho, perdón. Bueno, el guano se obtiene, como decía ahí, no solamente de las heces de los desechos de los murciélagos, sino también se obtiene de los restos de aves marinas en general, ¿sí? Los restos de las aves muertas, ¿sí? Acuérdense que los animales tienen ciertas costumbres de que por alguna razón van a morirse a ciertas áreas. Ajá. Entonces, escogen un área para morirse, valga la expresión, y por esa razón se acumula en esa parte los restos, ¿sí? Y se le considera también guano a los restos de aves marinas. Aunque generalmente lo conocemos como guano, pues obviamente a los desechos de murciélagos, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a checar algunas estrategias
para optimizar el fertirriego en la producción orgánica. Lo anterior, hicimos una revisión rápida de los fertilizantes orgánicos, principalmente porque decíamos que tiene mucho que ver en el manejo de nuestro sistema de riego, ¿sí? Decíamos que las fuentes deben de ser totalmente, tanto como en el manejo convencional, nuestras fuentes deben de ser muy solubles. Acuérdense que en el manejo convencional hacemos utilización de fertilizantes que son altamente solubles, ¿sí? Que incluso va a depender de la marca. Acuérdense que hay marcas de fertilizantes que cuando lo aplicamos en el agua, desde el momento que lo aplicamos, muchas veces ya podemos incluso observar cómo se empieza a diluir. En otros casos lo que pasa pues es que tenemos que hacer una mezcla del fertilizante con el agua para que se empiece a diluir, ¿sí? Acuérdense que los fertilizantes vienen en presentación granulada y otros vienen en presentaciones de polvo. Obviamente los polvos en general pues son más solubles que los granulados, ¿sí? Todos lo hemos observado y por esa razón la revisión anterior de las fuentes nitrogenadas de orgánicos, ¿sí? Entonces, algunas de las estrategias para que hagamos más óptimo el manejo de nuestro fertilizante, pues obviamente es el manejo de los filtros, ¿sí? Principalmente debemos hacer un buen manejo del filtrado. Cuando trabajamos un cultivo de manera orgánica, los filtros más comunes son los de anillos y los de arena, los cuales son los más apropiados para la cuestión de orgánicos, ya que tienen una capacidad más alta de retener partículas y fibras orgánicas, ¿sí? Todos hemos visto en los fertilizantes orgánicos que muchos de ellos dejan residuos en la parte superior del tanque, ¿sí? Por esa razón, en el manejo del fertirriego orgánico es muy importante la cuestión de la filtración, ¿sí? Entonces, por esa razón, debemos de tomar en cuenta el tipo de filtro que vamos a utilizar. Otra cuestión importante es la utilización de estas cuestiones del fertirriego para hacerlo de manera más eficiente, ¿sí? Uno es la preparación previa de nuestro suelo. Nuestros suelos, cuando vamos a producir de manera orgánica, debemos hacer una preparación previa del suelo y la fertilización a base de composta, ¿sí? Ya lo mencionábamos hace un momento, debemos hacer un manejo del suelo, no solamente de la solución nutritiva como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos que debemos hacer más eficiente la absorción de los nutrientes desde el suelo. Si nuestros suelos de por sí, muchos de ellos son pobres en nutrientes, en microorganismos, pues les tenemos que ayudar. Y una forma de ayudarles, pues es la adición previa a base de compostas. Otra, pues es el uso de fertilizantes orgánicos, pero principalmente los más recomendados son los fertilizantes líquidos. Aunque los sólidos, pues también los podemos utilizar, pero ¿cuál es la característica que debe tener un fertilizante sólido? Pues decíamos que debe de ser altamente soluble, ¿sí? Que se disuelva muy rápido y además es muy importante que de preferencia no contenga grasas y que tampoco contenga residuos grandes, ¿sí? Que no tenga material que esté flotando para evitar taponamientos. Otra cuestión importante que debemos tomar en cuenta para la eficiencia, pues es la selección de los materiales que son aptos, que no tengan material en suspensión, lo que mencionábamos hace un momento, que a veces vemos en los tanques que hay material flotando en la solución de riego. Otra cosa importante para manejar el fertirriego de manera orgánica, pues es precisamente el uso de mangueras con goteros que sean de paso amplio y además
de buen calibre para evitar fugas. Acuérdense que cuando tendemos la cinta o la manguera en el campo, esta puede dañarse simplemente por el daño mecánico, por el roce con las piedras, con las arenas, o también a veces la misma fauna se alimenta o toma agua del sistema de riego. Muchas veces los ratones, las ratas, las tuzas, en el caso de donde hay suelos arenosos, van y mordisquean la cinta o la manguera para alimentarse a veces de las sales o simplemente del agua, ¿sí? Por esa razón debemos manejar un muy buen calibre de manguera o de cinta para evitar que haya fugas y obviamente con goteros de paso amplio, ¿sí? ¿Por qué de paso amplio? Porque decíamos que las fuentes orgánicas generalmente tienen mucha materia grande en suspensión, ¿sí? Ayer se nos manejaba la cuestión del tamaño de las partículas y es muy cierto. Y pues en el caso de las cuestiones orgánicas, pues las partículas todavía son mucho mayores que las fuentes convencionales, ¿sí? Entonces, si las mangueras tienen paredes gruesas, pues obviamente va a ser menos el problema que se nos va a presentar en cuanto a las fugas, en cuanto a los daños mecánicos de esta cinta o de esta manguera, ¿sí? Por lo tanto, pues esto es importante como medida preventiva de enfermedades fungosas o de plagas que ya mencionamos, incluso dentro del cultivo, ¿sí? La filtración previa, decíamos que es uno de los factores más importantes, mínimamente debe de ser de 120 mesh, lo que corresponde aproximadamente a 130 micras, ¿sí? Entonces, cuando compremos los filtros para nuestro sistema de riego en el manejo del cultivo orgánico, pues debemos de tomar en cuenta estas cuestiones para seleccionar el filtro más adecuado para nuestro sistema, ¿sí? Debemos de mantener un drenaje de limpieza de las mangueras, es decir, debemos hacer limpieza del sistema, ¿sí? Si en el manejo convencional del fertirriego se realiza un lavado del sistema, pues en el caso del manejo del fertirriego orgánico, con más razón tenemos que hacerlo, por la cantidad de partículas grandes que ya mencionamos, ¿no? Entonces, por eso debemos hacer limpieza de las mangueras o incluso de los manifules del sistema de riego. Y por esa razón, pues hay que realizar algunas recomendaciones al respecto, ¿sí? Bueno, la aplicación del fertilizante en etapas finales del riego nos va a ayudar a retener la mayor parte del fertilizante dentro de la zona radical del cultivo, ¿sí? No sé si se entiende aquí a lo que se refiere esta cuestión, pero bueno, debemos de hacer los riegos en el sistema. Primero lo que tenemos que hacer es hacer aplicaciones de agua, de la misma manera como en el sistema convencional. Ya lo mencionábamos al inicio, ¿sí? El manejo de nuestro sistema de fertirriego en el sistema convencional como en el sistema orgánico es muy similar, solamente tenemos que poner énfasis en algunas cuestiones muy puntuales en el caso orgánico. ¿Por qué? Por el tamaño de partículas de las fuentes fertilizantes, ¿sí? Entonces, primero lo que tenemos que hacer al momento de regar es hacer una aplicación de agua. Adelante. En el tinaco donde yo inyecto los fertilizantes, que es de 1200 litros, meto 20 kilos de harina de roca y hago como un tipo té. Así es. Pero no sé qué tanto de los elementos se vaya o qué tan eficiente sea. Bueno, como ya lo mencionamos, generalmente en la agricultura orgánica es muy clásico la preparación de tés, la preparación de violes, la utilización de lixiviados, ¿sí? Pero precisamente en el caso de la roca fosfórica que se utiliza, pues sabemos que son partículas muy grandes.
Lo que tendríamos que hacer es obviamente hacer un filtrado adecuado, ¿sí? Sin embargo, esto no influye totalmente en la cuestión nutrimental, porque acuérdense que las partículas gruesas que se quedan en suspensión generalmente son de otros materiales, ¿sí? Entonces, prácticamente la cuestión nutrimental, es decir, si nuestro fertilizante o la roca fosfórica tiene cierto porcentaje de fósforo en este caso, pues gran parte de ese fósforo va a entrar al sistema, ¿sí? Lo único que tendríamos que cuidar es que no entren los residuos que se quedan, ese como polvito, esas piedritas, esa arenita que queda al final, ¿no? Entonces prácticamente entra todo el porcentaje. Si acaso se pierde una porción que se queda adherida a esos residuos, a eso que se decanta, ¿sí? Pero es mínimo. Casi el porcentaje total, como ya lo decíamos al inicio, está disponible en el caso de fósforo. Entonces no hay problema. Sí, no sé si quedó ¿sale? Bueno, otra cuestión importante a manera de recomendación, pues es que después de que aplicamos nuestra solución nutritiva, después del fertirriego, es necesario que fluya agua por el sistema para lavarlo, ¿sí? Ya dijimos, primero hay que hacer una aplicación de agua, después la aplicación de la solución nutritiva y finalmente otra aplicación de agua para realizar principalmente lavado del sistema de riego. ¿Por qué hacemos aplicación de agua primeramente? Primeramente hacemos aplicación de agua para que en el suelo se nos forme el bulbo de mojado, se humedezca previamente el suelo y esto permita la movilidad de nuestro fertilizante en el sistema radical del cultivo, ¿sí? Si no lo hacemos de esta manera, si aplicáramos directamente la solución nutritiva, ¿qué va a pasar? Que muchas veces se queda concentrado el fertilizante, ya sea orgánico o convencional, se queda concentrado en ciertas áreas, lo que nos puede provocar desequilibrios nutrimentales o en un momento dado intoxicaciones, ¿sí? O simplemente nos puede incrementar tanto pH como conductividad eléctrica, ¿sale? Bueno, entonces por esa razón, primero tenemos que humedecer y posteriormente hacer aplicación del fertilizante y después realizar un lavado del sistema para eliminar principalmente todas las partículas. Bueno, otra cuestión importante es que necesitamos informarnos bien para determinar cuándo inyectar el fertilizante. Si de por sí cuando hacemos manejo convencional del fertirriego checamos algunas cuestiones de este aspecto, pues en el caso de orgánicos tenemos que hacer mayor énfasis todavía cuando aplicamos la fertilización. Es decir, tenemos que determinar cuándo empezar a inyectar el fertilizante, ¿sí? En primer lugar, pues hay que determinar cuánto tiempo le lleva el agua en llegar al gotero más lejano desde el punto de inyección. Es decir, si desde aquí estamos inyectando el fertilizante y el último gotero está acá, debemos de determinar el tiempo que tarda en cargarse totalmente el sistema. ¿Cuándo determinamos que el sistema está totalmente cargado? Cuando el sistema ya dejó de aventar aire, ¿sí? Recuerden que cuando echamos a andar el sistema de riego, el fertirriego, se escucha cómo sale el aire de la cinta, de las mangueras, de los tubines, según sea el caso, en el caso de que manejemos sustratos en invernadero. Cuando empezamos a echar a andar el sistema de riego, ¿qué pasa? Se escucha que empieza a salir aire, se empieza a desplazar el aire. Cuando se deja de escuchar el aire que tiene el sistema de riego, entonces es cuando consideramos que ya está totalmente cargado el sistema. Ya una vez que está totalmente cargado el sistema, entonces ahora sí, lo que hacemos es tomar el tiempo. Esto a veces, ¿cómo lo hacemos o cómo lo podemos hacer? Podemos inyectar dentro del sistema algún colorante
de tipo vegetal, como los que nos venden en las tiendas de materias primas, algún colorante vegetal de grado alimenticio, ¿sí? Con esos colorantes podemos mojar el agua para medir precisamente el tiempo que tarda el agua en llegar desde el punto de inyección hasta el gotero más lejano, ¿sí? Porque de otra manera, pues, ¿cómo vamos a saber que no era el agua que ya tenía el sistema? ¿Sale? Entonces, una manera fácil de hacerlo, pues, es agregarle, adicionarle un colorante grado alimenticio al agua, para que cuando veamos que ya sale el agua de color, pues ya tomemos el tiempo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Bueno, existen lineamientos generales que debemos de tomar en cuenta para esta cuestión y para realizar un buen manejo del sistema de riego. Bueno, uno de los principales es utilizar fertilizantes que se mezclen bien en el agua, ya lo mencionamos. Si el producto no se disuelve por completo, estas partículas deben de ser muy pequeñas para que permanezcan en suspensión o, en su caso, puedan pasar a través de los goteros sin obstruirlos. También ya mencionamos que los goteros deben de ser de paso amplio, ¿sí? En este caso, por eso es importante lo que mencionábamos al principio, debemos mandar a hacer análisis de agua y análisis de suelo en su caso. En esta cuestión del fertirriego, pues principalmente los más importantes son los análisis de agua, porque acuérdense que cuando mezclamos algunas fuentes fertilizantes, independientemente de que sean convencionales u orgánicas, va a haber reacción química, ¿sí? Recuerden que si mezclamos fuentes con azufre, con fuentes que tienen calcio, ¿qué va a pasar? Se forma sulfato de calcio, lo cual nos va a formar un precipitado que puede provocar que haya taponamiento en el sistema de riego, ¿sí? También si mezclamos fuentes fosfóricas como la roca fosfórica, y si resulta que nuestra agua también tiene una cantidad alta de calcio, ¿qué se va a formar? Se forma fosfato de calcio, ¿sí? Se forma fosfato de calcio, el cual todavía es más importante de cuidar, porque si nosotros tenemos formación de sulfato de calcio en el sistema de riego, es relativamente sencillo de limpiar, es relativamente sencillo de eliminarlo, de disolverlo. Sin embargo, si se forma fosfato de calcio, es más difícil de limpiar ese sistema, ¿sí? Ayer nos mencionaban qué se forma, qué es el fosfato de calcio, nos decía ayer el doctor, prácticamente es hueso, ¿sí? Entonces, si tenemos ese problema de fosfato de calcio, es mucho más difícil de lavar y de limpiar el sistema. Muchas veces me tocó ver en el estado de Veracruz un sistema de riego donde estaban los tubos de los inyectores, tubos aproximadamente de 2 pulgadas, donde se formó fosfato de calcio y prácticamente el tubo de 2 pulgadas estaba obstruido, ¿sí? Simple y sencillamente porque no se hizo un análisis previo del agua, ¿sale? Entonces, obviamente la reacción química y al estar inyectando, otra cuestión importante es que estaban preparando solución madre. No siempre es recomendable preparar solución madre, va a depender mucho de la calidad del agua, ¿sí? Si nuestra calidad del agua es muy mala, lo recomendable es hacer soluciones diluidas, ¿sí? Porque si de por sí tenemos problemas y todavía le concentramos, pues fue precisamente lo que pasó en esa cuestión, que las tuberías de 2 metros de 2 pulgadas de diámetro se obstruyeron, ¿sí? Imagínense el problema que se tenía ya en el sistema, ¿sale? Entonces, por esa razón hay que tomar en cuenta esta cuestión y pues los goteros deben de ser de paso amplio, como lo decíamos, ¿sale? Es también muy importante que debemos presurizar por completo el sistema de riego al iniciar la inyección. Ya decíamos que
el sistema debe de estar completamente cargado. Ya una vez que está completamente cargado, entonces ahora sí podemos hacer las mediciones o realizar las cuestiones que tengamos que realizar. Otra cosa importante es que el gotero que se encuentre más lejos de la bomba debe de tener la presión completa cuando se inicie la inyección. Esto lo podemos hacer con un medidor de presión portátil directamente en el sistema, ¿no? ¿Sale? La otra cuestión importante es que debemos instalar preferentemente un dispositivo para evitar el retroflujo, ¿sí?, entre la fuente de agua y el sistema de inyección de fertilizante, principalmente para proteger la fuente de agua, ¿sí? ¿Qué pasa si no tuviéramos ese dispositivo? Pues todo el fertilizante orgánico se va a regresar a nuestro estanque, a nuestros tanques de agua, etcétera. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues se va a estar acumulando materia orgánica, ¿sí? Y finalmente, por cuestiones naturales, por cuestiones químicas, se va a llevar a cabo una fermentación, se va a incrementar el contenido de ese fertilizante orgánico ahí, lo cual nos puede representar un problema, ¿no? ¿Sí? Especialmente en cuestiones de pH y conductividad eléctrica o incluso de contaminación por algún patógeno. Otra cuestión importante que también ya hemos recalcado muchísimo y que, repito, es muy importante en la cuestión del manejo del fertirriego orgánico, es instalar un filtro entre el inyector y las líneas laterales, ¿sí? Preferentemente debe de haber un inyector desde la fuente de agua, desde cuando sale del agua, de la fuente donde tengamos acumulada el agua. Después debe haber más filtros en el sistema de inyección y posteriormente otro entre el inyector y las líneas laterales, ¿sí?, para que todas las partículas grandes pues sean filtradas. Y pues dependiendo del tipo de fuente de agua y del tipo de inyector, quizás también se requiera un filtro entre la fuente y el inyector, como ya lo mencionábamos. También debemos inyectar fertilizante al menos durante el tiempo que el sistema requiera para que esté totalmente cargado, también ya lo habíamos mencionado. Debemos de lavar posteriormente el sistema para mantener las líneas limpias y evitar, obviamente, taponamientos, ¿sí? Hay que tomar nota del desempeño del sistema de riego, ¿sí? Es decir, desde el momento que instalamos el riego, debemos de hacer un análisis, un estudio de la uniformidad de nuestro sistema para observar cómo está trabajando y hacerlo durante el transcurso del cultivo para ir realizando las observaciones pertinentes y poder determinar los posibles problemas que ya tenemos en el transcurso del cultivo, en el transcurso de la producción, ¿sí? Bueno, es por esa razón que debemos observar el funcionamiento correcto del sistema, principalmente en las primeras aplicaciones de riego, y tomar nota del tiempo, ya lo habíamos mencionado también. Y finalmente, pues es necesario calcular el tiempo disponible antes de terminar el riego, al momento de inyectar el fertilizante y sumarlo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo para que sea un poquito más claro esta cuestión de cómo lo podemos hacer, ¿sí? Debemos tomar en cuenta también el tiempo que se requiere del agua para llegar desde el punto de la fuente, del punto de inyección, hasta el gotero más lejano, ya dijimos. También debemos de tomar el tiempo que se requiere para inyectar la solución fertilizante, ¿sí? Ese tiempo también lo debemos tomar en cuenta. También debemos de tomar el tiempo para que la última gota de la solución fertilizante llegue al gotero más lejano. Ya dijimos cómo lo podemos hacer mediante la inyección de colorantes. También tomamos el tiempo adicional que requerimos para lavar el sistema, ¿sí? Aquí aparentemente todavía no está un poquito claro el asunto, ¿sí? Ahorita tenemos un ejemplo para que sea más
más claro y puedan observar esta cuestión. Tomamos estos estos tiempos, y finalmente pues vamos a hacer una suma y así ya determinamos cuánto tiempo requerimos, tanto para inyectar agua como para inyectar la solución fertilizante. Aquí está el ejemplo. Bueno, supongamos que se requiere media hora para que el agua viaje desde el punto de inyección hasta el gotero más lejano. Obviamente esto va a depender de la longitud de nuestras líneas, de nuestra presión, del gasto incluso. Entonces, tomamos ese tiempo, desde el punto de inyección, vamos a suponer que sea aquí, desde el punto de inyección, supongamos que hasta acá tarda media hora. Vayan haciendo el cálculo. Es media hora el que necesitamos desde el punto de inyección, repito, hasta el gotero más lejano. Posteriormente, necesitamos una hora para inyectar la solución y media hora para lavar el sistema de riego, ¿sí? Obviamente son tiempos teóricos, ¿sí? Va a depender de sus requerimientos. Entonces, repito, tenemos media hora para que el sistema esté totalmente cargado. Posteriormente, tenemos una hora para inyectar la solución fertilizante y media hora para lavar el sistema. ¿Cuánto tiempo llevamos ahí? 2 horas, ¿no? ¿Sí? Pero acuérdense que si nuestro tiempo es de media hora para que el agua viaje desde el punto de inyección hasta el gotero más lejano, eso simplemente es para humedecer, ¿sale? Pero posteriormente cuando inyectamos el fertilizante, tenemos que volver a tomar el tiempo teórico que ya tenemos de media hora. Pero cuando el agua ya lleva fertilizante, no sé si quedó claro. Cuando el agua ya lleva fertilizante, obviamente va a viajar desde el punto de inyección nuevamente hasta el gotero más lejano, pero en este caso ya va a llevar fertilizante. ¿Sí quedó claro? ¿O no? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que adicionarle media hora más. Entonces, si en teoría nosotros regamos un total de 7 horas, ya en total en el campo, entonces el fertirriego en este caso debe de comenzar aproximadamente 4 horas y media después. Si nuestro tiempo total fue de 7 horas, es el tiempo que nos tardamos en total para regar, para realizar la fertirrigación. Y si ya dijimos que estas 2 horas y media es lo que tarda en llegar el agua y en lo que inyectamos la solución, entonces a ese tiempo total le restamos esas 2 horas y media. Esto quiere decir que nosotros debemos regar primeramente por 4 horas y media únicamente agua. Ya una vez que regamos por 4 horas y media únicamente el agua, lo cual va a depender también de nuestro tipo de suelo, porque acuérdense que el agua no se distribuye igual en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso, ¿sale? Entonces, por eso repito, esto va a depender de sus necesidades. Entonces, aquí en el ejemplo, una vez que regamos por 4 horas y media solamente agua, es en este momento cuando ya vamos a empezar a meter la solución nutritiva, ¿sí? Ya una vez que metemos la solución nutritiva durante 1 hora, entonces ahora sí volvemos a agregar el agua de lavado. No sé si quedó claro el ejemplo, ¿sí? Esa es una manera digamos, práctica de cómo realizar el manejo de la fertilización y del sistema de riego en este caso. Otro asunto importante, decíamos, en la cuestión del agua y en la cuestión de los fertilizantes orgánicos, ya dijimos que los fertilizantes orgánicos, las fuentes orgánicas, incrementan mucho la conductividad eléctrica. Obviamente tiene que ver con la cuestión de sales. Entonces, especialmente los que tienen alto contenido de nitrógeno, tienden a ser producidos
muchas veces con nitrato de sodio. ¿Sí? Si recuerdan en el cuadro anterior las cantidades que tenían los abonos orgánicos. ¿Cuál era el que tenía más? La gallinaza, ¿no? ¿Cuánto tenía la gallinaza? Tenía 4%. ¿Sí? Entonces, en la industria, muchas veces lo que se hace es adicionarle nitrato de sodio para incrementar el porcentaje de nitrógeno en ese fertilizante. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues vienen cargados de fertilizante. Y el fertilizante que se utiliza, pues ya dijimos, el que está permitido en la agricultura orgánica, bueno, uno de los tantos, pero en el caso de nitrógeno, pues es el nitrato de sodio. Y pues precisamente el sodio, pues es el que nos puede incrementar la salinidad. ¿Sí? Entonces, el nitrato de sodio, pues obviamente es un compuesto nitrogenado con el 16% de nitrógeno, el cual es altamente soluble, pero que puede provocar este tipo de taponamientos. ¿Sí? Este problema, en el caso de orgánicos, principalmente se debe al contenido alto de nitrógeno en los fertilizantes. En el caso del cultivo convencional, aunque también puede pasar en la cuestión orgánica, pues se debe a la calidad del agua, ¿no? Porque si nuestra agua tiene alto contenido de carbonatos, al reaccionar con los elementos del fertilizante, pues ya dijimos que se forman químicamente pues sales, ¿no? Y pues aquí se ve la formación de sales, en este caso en el gotero. ¿Qué observan en este gotero? ¿Qué se observa? Observen la posición del gotero, ¿sí? Está hacia arriba. Esa es una cuestión importante en el manejo del fertirriego de orgánicos, principalmente cuando los orgánicos, cuando el sistema de riego, cuando las líneas de cinta o de manguera son subterráneas, los goteros preferentemente deben estar con el gotero hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué hacia arriba? Porque esto nos facilita el manejo en el sentido de que se va a evitar el taponamiento. ¿Sale? Entonces, por esa razón, pues parece algo sin importancia, pero es importante la ubicación o la posición del gotero. Otra cuestión importante es que cuando se disuelve el nitrato de sodio, pues como ya lo mencionábamos, los iones de sodio quedan disponibles para ser absorbidos por la planta. ¿Sí? Prácticamente quedan en solución. Y acuérdense que el sodio, cuando queda en solución, es un catión que tiene una carga positiva, al igual que el potasio. ¿Sale? Aunque por cuestión fisiológica existe selectividad por parte de la planta. Aunque haya mucho sodio y haya poco potasio, por selectividad la planta va a preferir el potasio. Pero si ese potasio se termina, simplemente por cuestión de carga, va a empezar a absorber sodio. Y si empieza a absorber sodio, pues se puede intoxicar la planta o simplemente puede provocarse salinidad. ¿Sí? Entonces, aunque este fertilizante está permitido, por reglamento, el Programa Nacional de Producción Orgánica, que decíamos que es el NOP de la USDA, estipula que el uso de debe delimitarse a menos del 20% del total del cultivo. Esto ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior, pero cabe recalcarlo que es por esta cuestión, ¿sí? Porque muchas veces se veía que en el mercado ya existían muchos fertilizantes con nitrógeno, con altos porcentajes de nitrógeno, a veces hasta del 25-30% de nitrógeno, ¿sí? Entonces lo que hizo este programa fue que detectó que muchas de las fuentes nitrogenadas que se estaban usando no eran a base de nitrato de sodio, sino que le estaban agregando amonio, le estaban agregando nitratos, otras fuentes nitrogenadas. ¿Sí? Por esa razón, este programa, la NOP, estipuló dentro de sus reglamentos
que debe limitarse por mucho al 20%. Es decir, que los fertilizantes certificados, recomendados por la NOP, en este caso, no deben de tener más del 20% de nitrógeno. ¿Sí? Si tienen más del 20%, según el programa, no recomienda utilizarlos en la cuestión orgánica, porque la fuente nitrogenada no necesariamente va a ser el nitrato de sodio. ¿Sale? Bueno, ¿cómo podemos realizar una evaluación de nuestro sistema de riego? Decíamos al inicio que debemos analizar el coeficiente de uniformidad de nuestro sistema de riego, ¿sí? Es decir, debemos asegurarnos que el sistema nos esté regando la misma cantidad de agua y la misma cantidad de fertilizante en un momento dado en toda la tabla del terreno, ¿sí? Debemos de asegurarnos que esté regando uniformemente. ¿Quién se acuerda cuál es el porcentaje de uniformidad que debe de tener un sistema de riego por goteo, por ejemplo? Debe tener un 90% al menos, ¿no? Del 90 al 95% de eficiencia, ¿sí? A diferencia de un sistema rodado, de riego rodado, que pues tiene aproximadamente un 50% de eficiencia. Pero en un sistema presurizado, en un sistema de goteo, debemos tener un sistema altamente eficiente, en este caso de al menos 90%, ¿sí? Pero ¿cuáles son los factores que pueden intervenir en la desuniformidad de nuestro sistema de riego? ¿Cuáles serían los factores que intervienen? Bueno, pues principalmente pueden ser de tipo constructivo, ¿sí? Los procesos de fabricación y los materiales utilizados. Si nosotros compramos goteros o manguera o cinta de mala calidad, pues obviamente esto no nos va a permitir hacer un manejo adecuado de nuestra uniformidad en el riego, ¿sí? ¿Cuáles son los goteros que recomendarían ustedes como técnicos utilizar aquí? O generalmente en cualquier sistema de riego. ¿Qué tipo de goteros? ¿Alguien recuerda? Bueno, tienen que ser goteros autocompensados, ¿sí? Principalmente goteros autocompensados. ¿Por qué? Porque teóricamente los goteros autocompensados, independientemente del gasto o de la presión que tengamos, si es un gotero de 1 litro por hora, por ejemplo, un gotero autocompensado de 1 litro por hora, en teoría nos va a estar aplicando 1 litro por hora, aunque el gasto sea poco o aunque nuestra presión sea baja o alta, ¿sí? Entonces, por esa razón, es importante utilizar goteros autocompensados y en el caso de la producción orgánica, es muy importante que los goteros sean de muy buena calidad. Ya dijimos por qué, por el tamaño, por la precisión y por la uniformidad con que va a salir el agua, con las partículas que pueda o no tener nuestro fertilizante, ¿sí? Entonces hay que cuidar esta cuestión. Otro factor que interviene en la desuniformidad del sistema, pues son principalmente fallas en el diseño, ¿sí? Si nuestro diseño está mal hecho, en particular en la cuestión de filtrado, ya decíamos, y otra cuestión es el diseño hidráulico de tuberías y laterales, las cuales pueden tener pérdidas de carga, puede haber pérdidas de carga en el sistema y también puede haber variación de presiones que en un momento dado pueden ser no acordes, pueden ser inconvenientes para el gotero que estemos utilizando, ¿sí? Entonces imagínense, si de por sí ya tenemos un mal diseño y luego aparte seleccionamos un gotero inadecuado, pues entonces puede ser un factor muy importante en la desuniformidad del riego. ¿Hasta aquí hay alguna cuestión, alguna pregunta? Bueno, vámonos directamente entonces con la evaluación del coeficiente de uniformidad
en los equipos de riego presurizado, especialmente en el goteo o en los microaspersores, ¿sí? Otro factor que interviene pues es las obstrucciones, que ya decíamos que es uno de los principales problemas, y dentro de las obstrucciones pueden ser de forma física, química y biológica, ¿sí? Las obstrucciones físicas son las más comunes, principalmente por la cuestión del agua. Por eso hemos comentado ya muchas veces, varias veces, que tanto en el fertirriego convencional como en el fertirriego orgánico debemos de mandar a hacer análisis de agua, especialmente por la cuestión de carbonatos. Otra cuestión de las obstrucciones físicas importante es la cuestión biológica, donde se forman algas y bacterias en los goteros, ¿sí? Decíamos también que el coeficiente de uniformidad debe ser lo más cercano al 100%, aunque no debe de ser menor al 90%, ¿sí? Estas comprobaciones deben de realizarse al menos una vez al año en nuestro sistema de riego, ¿sí? Para poder checar por qué no está funcionando de manera correcta nuestro sistema de riego, el cual, si está por debajo del 90%, pues obviamente debemos de buscar las causas de por qué se está obstruyendo nuestro sistema, ya sea por formación de carbonatos o por formación de algas, entre otras cuestiones. A lo mejor simplemente es por las partículas grandes que lleva el fertilizante orgánico, ¿sale? Aquí tenemos un esquema y si ustedes pueden observar en este esquema tenemos unos cuadros marcados que están a cierta distancia, ¿sí? Si se fijan, están tomados a cierta distancia. Esto es para calcular la uniformidad de riego. En un momento dado, si no lo observamos aquí de manera total, en su memoria viene explicado la manera de cómo hacerlo ya en campo, sí, la manera práctica, ¿sale? Pero bueno, aquí observen que tenemos puntos marcados dentro de nuestra tabla, dentro de nuestro terreno, ¿sí? Tomamos 4 puntos por línea debemos de tomar, y también debemos de tomar 4 líneas alternadas en nuestra tabla. Preferentemente esto debe de hacerse por hectárea o por tabla al menos, dependiendo de cómo tengamos distribuido nuestro terreno, ¿sí? Esto en relación con la posición desde donde están las válvulas y las tuberías, ¿sale? Bueno, vamos a ver un ejemplo para que sea un poquito más claro. ¿Cómo realizamos la medición de la uniformidad del riego? Para esto vamos a necesitar preferentemente un contenedor graduado. Por ejemplo, una probeta plástica. Generalmente se utilizan probetas para el riego por goteo de 50 mililitros. Cuando es riego por aspersión, se utilizan generalmente probetas de 100 mililitros o hasta de 200 mililitros, ¿sí? Simplemente por el tamaño de la entrada de la probeta. Porque acuérdense que en un aspersor el agua a veces hace una especie de turbulencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, para captar la mayor parte de agua. Otra cuestión importante es que cuando tomamos la muestra de agua del sistema de riego, debemos de tomar en cuenta el tiempo. Generalmente, en la medición de la uniformidad, es un tiempo de aproximadamente 36 segundos de medio minuto, o de medio minuto al menos. ¿Sale? Entonces, aquí en el ejemplo vamos a suponer que tenemos un cultivo de tomate indeterminado, la variedad X, el riego es por goteo, donde tenemos emisores de 3, aquí eran 3.75 litros por hora, autocompensados y espaciados a 80 centímetros, ¿sí? Aquí está la medición con la probeta
ya decíamos que de 50 mililitros, tomamos el tiempo de 36 segundos y vamos tomando datos. Entonces observen la tabla. Acuérdense que en el esquema anterior teníamos 4 puntos, ¿sí? 4 líneas. La primera, la segunda, tercera y cuarta línea. Y aquí tenemos, en el esquema dice planta, pero se refiere a las 4 líneas, ¿sí? Primera línea, segunda, tercera y cuarta línea. Dentro de esas líneas vamos a tomar 4 goteros también. 1, 2, 3, 4 goteros. Este número que vemos aquí solamente corresponde a la posición del gotero. ¿Sí se entiende? Se refiere a la posición del gotero. Es decir, tomamos al primer gotero, al quinto gotero, al octavo y al 12º gotero. Por 36 segundos tomamos la muestra de agua con la probeta, realizamos la medición y en este caso del ejemplo, pues en el primer gotero tomamos el gotero durante 36 segundos, nos dio un gasto de 3.06 mililitros. En el siguiente gotero nos dio un gasto de 3.84, en el siguiente 3.70 y en el último 3.84, así sucesivamente en todos los goteros que tomamos. ¿Sí? Ya una vez que tenemos los datos recabados de todo nuestro sistema, vamos a realizar un promedio del primer gotero de cada línea. ¿Sale? Realizamos promedio del primer gotero de cada línea. Y nuestro promedio en este caso fue de 3.8 mililitros. Hasta aquí queda claro más o menos el asunto. Y si no, repito, está más elaborado en la memoria, ¿no? ¿Sale? Bueno, ya una vez que tomamos todos los datos, hay que acomodarlos. Los tenemos que acomodar de mayor a menor. ¿Sí se observa? El promedio mayor fue de 3.8 mililitros y el gasto menor fue de 3.69 mililitros. Los acomodamos. Aquí ya, independientemente del gotero que haya sido, solamente los acomodamos, los promedios, de mayor a menor. ¿Sí? Luego, observen aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4 goteros, a los cuales también le vamos a sacar un promedio. Pero si observan ustedes, ¿a cuáles goteros nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a los que tuvieron el gasto menor, ¿sí? Al gasto menor. Y sacamos un promedio nuevamente. Una vez obtenido, tenemos el promedio de los 4 caudales menores, dice aquí, y también debemos obtener un promedio general. Una vez que tenemos estos datos, los vamos a meter a una fórmula. Entonces, ahora sí, tenemos nuestra fórmula para medir el coeficiente de uniformidad, la cual nos dice que tenemos el caudal promedio de los 4 caudales menores, es decir, este dato, lo vamos a dividir entre el caudal promedio general, el cual es este, ¿sí? Y finalmente lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje del coeficiente de uniformidad, ¿sí? Si nuestro sistema es inferior al 90%, como resultó en este caso, esto significa que puede haber un número importante de goteros obstruidos, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos que proceder a realizar una limpieza del sistema y nuevamente realizar la evaluación. Ya una vez que realizamos la limpieza del sistema, tenemos que volver a hacer este ejercicio para poder observar si nuestro coeficiente de uniformidad se incrementó. Si no se incrementó con un simple lavado, entonces hay que ver por qué otra cuestión se están tapando los goteros, ¿sí? A lo mejor lo que pasó o lo que está pasando en este caso es que se están formando algas dentro de las tuberías o de la cinta,
que a veces no vemos en los goteros, porque como se nos mencionaba ayer, hay microorganismos que son aeróbicos y microorganismos anaeróbicos. Hay microorganismos que requieren luz y hay microorganismos que requieren cierta oscuridad. ¿Están de acuerdo? Por esa razón, a veces las obstrucciones físicas por microorganismos no las podemos observar en el gotero porque están dentro de la cinta. ¿Sale? Entonces, si no obtuvimos nuestro coeficiente adecuado, tenemos que ver por qué razón no se está llevando a cabo esta uniformidad en nuestro sistema de riego. ¿Sale? Repito, debemos tener al menos el 90% de uniformidad en nuestro sistema de riego. Si no tenemos el porcentaje adecuado, hay que ver cuál es el problema. Si nuestro problema está en el cabezal de riego, de que las bombas no estén inyectando de manera adecuada, de que a lo mejor inyecta, se detiene, etcétera, o si son obstrucciones de tipo físico por la cuestión del agua o de microorganismos. ¿Sí? Entonces, a manera de conclusión, vamos a ver algunos puntos que debemos tomar en cuenta para el manejo del sistema de riego y también de la uniformidad. Bueno, en resumen, pues obviamente podemos utilizar el fertirriego en la producción orgánica, ¿sí? En este caso en el cultivo de hortalizas, aunque háblese de cualquier tipo de cultivo. Obviamente, pues podemos usar el fertirriego en la producción orgánica. Sin embargo, este equipo ya dijimos que debe incluir goteros con pasos internos amplios. Las mangueras o cintas deben de ser un espesor suficiente, deben ser de paredes gruesas, esto para evitar fugas con el roce de objetos cortantes o por el simple manejo que realizamos nosotros. ¿Sale? Entonces, esto es importante también de checar. También se ha observado ya en la práctica que los filtros de anillos son los más eficientes para detener el material orgánico en suspensión y pues obviamente son los más recomendados para la cuestión orgánica. ¿Sí? Para la cuestión orgánica, los filtros más recomendados pues son los de anillos. ¿Por qué los de malla no? Porque los de malla es más complejo estarlos lavando. ¿Sí? Recuerden que la malla pues no la podemos estar desarmando. Entonces, por esa razón, estos filtros son los más recomendados en la producción orgánica. Otra cuestión importante es que el uso de mangueras gruesas con goteros deben de ser preferentemente reutilizables, deben de ser reusables, ya que estos son más confiables contra la cuestión de tapodamientos. ¿Sí? Las mangueras se recomienda, también se recomiendan las mangueras porque disminuyen la cantidad de material plástico desechado. Y acuérdense que decíamos al inicio que la filosofía de la cuestión orgánica tiene que ver con la cuestión de sustentable, ¿sí? De no contaminar suelos, no contaminar el agua, no contaminar mantos freáticos, no contaminar el ambiente en general. Y pues recuerden que los plásticos pues son de los materiales más dañinos al ambiente porque pues duran muchísimo tiempo para degradarse en un momento dado. ¿Sí? Entonces, por esa razón se recomiendan utilizar la manguera adecuada, de preferente para utilizarlas cada ciclo, ¿no? Y evitar la cuestión de desechos. Por otra parte, si los nutrientes orgánicos se agregan en partes por millón, como lo mencionábamos ayer en la cuestión de soluciones nutritivas, muchas veces cometemos el error de calcularlas en partes por millón, pero no es porque esté mal hecha la cuestión, sino porque a veces no hacemos el cálculo adecuado. ¿Sí? Si no hacemos el cálculo adecuado como se nos enseñó ayer, ¿qué va a pasar? Que vamos a provocar un nivel alto de salinidad, una conductividad eléctrica alta,
provocada precisamente por los ácidos orgánicos, lo cual pueden dañar o inferir en un momento dado en el crecimiento del cultivo. Por esa razón es muy importante realizar la solución nutritiva adecuada, ¿sí? Y bien calculada, repito. Bueno, a manera de recomendación, pues generalmente los fertilizantes que se utilizan de manera orgánica, pues ya decíamos que de preferencia deben estar regulados, ¿sale? Entonces, obviamente en la página de la ONRI hay un listado de productos. Repito, no es la única certificadora, hay muchas otras, pero va a depender de con quién estemos certificados, ¿sí? Porque acuérdense que muchas certificadoras permiten, por ejemplo, el uso de acolchados. Hay otras certificadoras nacionales que no permiten el uso de acolchados. Hay certificadoras que permiten el uso de sulfato de cobre, por ejemplo. Hay otras certificadoras que no lo permiten. Hay certificadoras que permiten usar el uso de charolas de poliestireno, charolas de unicel para la producción de plántula. Hay otras que no lo permiten, etcétera. Sí, entonces, por esa razón es importante checarlo primero con la certificadora con la que estén ustedes trabajando. Pero de manera general, en el caso de que no estén certificados todavía, pues esto es una base, es un fundamento donde pueden encontrar productos ya certificados para su utilización en el fertirriego orgánico, ¿sí? Bueno, en la mayoría de los casos, pues es posible que se necesite aplicar fertilizante orgánico soluble, ¿sale? Ya se mencionaba también ayer que muchos productores orgánicos desafortunadamente no utilizan una solución nutritiva. Simplemente lo que hacen es mejorar las condiciones del suelo para que el cultivo pueda absorber esos nutrientes que tiene de manera natural el suelo, ¿sí? Porque repito, acuérdense que cuando agregamos materia orgánica al suelo, nos favorece en el incremento de capacidad de intercambio catiónico, nos favorece en la aireación del suelo, nos favorece en la acumulación de humedad, ¿sí? Entonces, muchas veces no necesariamente la composta quiere decir que esté nutriendo al cultivo, simplemente lo que está haciendo es favorecer las condiciones para que la planta pueda absorber lo que ya contiene el suelo, ¿sí? Eso que quede muy claro. Entonces, por eso es importante también, preferentemente, realizar una solución nutritiva para fertirrigar nuestro cultivo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante esta cuestión, ¿sale? Para que todos los elementos, pues obviamente estén disponibles, principalmente en forma líquida. Y pues aquí es donde algunos fertilizantes, como la emulsión de pescado, en el caso de nitrógeno, o como las harinas de sangre, con alto contenido y con alta capacidad de solubilización, pues toman importancia, ¿sí? Es decir, seleccionar el fertilizante adecuado. Y bueno, con eso finalizamos. No sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Y pues agradezco, ¿no? Buen día, maestro Ortiz. Buenos días. Si quisiéramos considerar un formato estándar para poder regar, tomando en cuenta el tiempo de presurización de nuestro sistema de riego primero, luego que el último gotero esté goteando, luego el tiempo de la fertilización y luego el lavado. Y como cada cultivo va a depender del suelo, del cultivo, el clima, todo eso, pudiéramos tener un formato en porcentaje quizás de cómo tendríamos que utilizar ese tiempo y tomando en cuenta cuánto sería el tiempo necesario y mínimo para que la fertilización sea adecuada, de no ser tan concentrada cuando lo haces en menos tiempo o muy diluida cuando te pasas en el tiempo. ¿Cómo lo pudiéramos dividir en porcentajes, considerando
el tiempo de presurización del sistema, el tiempo de llegada del último gotero, el tiempo, ese que le estoy preguntando de la fertilización mínimo, y luego el lavado. Bueno, recuerden que cuando nosotros instalamos nuestro sistema de riego, teóricamente, nuestro sistema debe de estar diseñado de manera adecuada. Cuando hacemos un diseño de sistema de riego, debemos tomar en cuenta muchos factores. ¿Cómo qué factores? Factores climáticos, como precipitaciones, ¿sí? Factores de suelo, es decir, nuestro tipo de suelo. Si nosotros tenemos un suelo arenoso o un suelo arcilloso, obviamente no lo vamos a regar de la misma manera. Por eso decíamos al momento del ejemplo que va a depender de las características específicas de su cultivo y de su tipo de suelo, ¿sí? Una vez que tenemos esta cuestión, podemos determinar los tiempos y la cantidad de agua a utilizar. Entonces los tiempos de riego sí se pueden realizar. Lástima que no tenemos aquí un pizarroncito, pero sí se puede realizar una línea. Vamos a suponer que esta línea es nuestro tiempo total de riego. Lo podemos marcar en no precisamente en porcentaje, sino en tiempos, ¿sí? Por ejemplo, podríamos marcar una línea aquí, marcando 10 minutos o 30 minutos, que decíamos en este caso, de aplicación de agua. Posteriormente, de aquí a acá, otros 20 minutos para regar fertilizante. Pero dependiendo de la calidad del agua, decíamos, de nuestra calidad del agua, probablemente haya necesidad no simplemente de aplicar todo el fertilizante completo. A veces hay necesidad de estar haciendo lavados intermedios, ¿sí? Es decir, si de aquí a acá hicimos un lavado, de este punto a este otro, perdón, de aquí a acá hicimos aplicación de fertilizante, de aquí hacia acá realizamos un lavado del sistema de riego. Posteriormente, otra aplicación de fertilizante y luego otra aplicación de agua, ¿sí? Pero también va a depender de los requerimientos o necesidades de la solución nutritiva del cultivo, ¿sale? Porque acuérdense que no siempre se recomienda o no siempre se aplica la solución, la fertilización de una sola vez. La tenemos que ir dividiendo entre el número de riegos que damos al día. Así es, los pulsos exactamente, entre el número de pulsos o incluso los tiempos, aunque también depende de las condiciones climáticas que se presentan en el momento, ¿sí? Acuérdense que cuando hace mucho calor, vamos a suponer que hoy nos toca regar, pero resulta que tenemos temperaturas arriba de 35 grados. ¿Creen que la planta quiera comer? Al igual que nosotros, si tenemos mucho calor, no tenemos hambre. ¿Qué es lo que tenemos? Sed. Entonces lo que la planta requiere es simplemente agua. Entonces en ese momento también ya entra otro criterio de manejo de riego, ¿sí? Aunque nos toque fertilizar el día de hoy, pero hay temperaturas altas, obviamente pues es lo mejor simplemente aplicarle solamente agua y probablemente aplicarle el fertilizante al final del día, en el último riego tal vez, ¿sí? En los últimos riegos, ¿sale? ¿Alguna otra cuestión? Adelante. Acerca de las preparaciones caseras, como lo que son los violes, hay una preparación que se ha usado mucho en agricultura orgánica, que es lo de el supermagro. Todas esas, bueno, ya comentaba que más bien se tiene que poner uno de acuerdo con la certificadora para ver si se puede usar, ¿no? O si se puede usar de manera convencional, no sé, haciendo análisis de que, ¿sabes qué? Utilicé estiércol sin ningún tipo de contaminante, estas son las fuentes, estas son las sales inorgánicas que utilicé. ¿Sí se podría utilizar como fertilización o...? Por supuesto. Ya decíamos al principio que la producción orgánica se realiza de dos maneras, ¿no? De manera tradicional, pero también se puede hacer de manera intensiva, ¿sí? De manera comercial. En el caso de producción orgánica comercial, lo ideal y lo preferente es que se utilicen fuentes ya certificadas. Sin embargo, también es válido utilizar fuentes realizadas por uno mismo. En ese caso, lo ideal es que ustedes manden a hacer análisis nutrimentales principalmente,
físicos y químicos también, e incluso microbiológicos, ¿sale? Para que sepan ustedes cuánto están agregando de cada nutriente. Es lo ideal. Otra cuestión importante es que si ustedes realizan su propio fertilizante, sus bioles, su supermagro, sus lixiviados, etcétera, es muy importante que lo realicen de manera adecuada, porque suele pasar que, por ejemplo, me ha tocado ver que mucha gente utiliza lixiviados de lombricomposta, lixiviados de abonos, etcétera. Pero este lixiviado es de una composta que no está totalmente descompuesta, valga la redundancia, ¿sí? No está bien hecha, no está bien terminada. ¿Y qué dijimos que pasa con ese material orgánico? Incrementa mucho la conductividad, principalmente, ¿sí? Entonces, si nosotros generalmente esos lixiviados, los productores orgánicos a pequeña escala, muchas veces se les recomienda que los apliquen de manera foliar, ¿sí? Eso es totalmente erróneo, ¿no? Porque no tenemos al menos porque no tenemos certeza de lo que estamos aplicando, ni cuánto tenemos de conductividad, etcétera. Y muchas veces lo que pasa al aplicar esos lixiviados o test es que provocan un secado o quemaduras en las hojas, ¿sí? Repito, no es que no se puedan utilizar, pero lo recomendable en este caso es no aplicarlos de manera foliar si no tienen la certeza del contenido, de las características de estos lixiviados. Entonces, lo ideal es aplicarlos en la base de la planta, en la base del cultivo, ¿sí? Eso es lo más recomendable, ¿sale? No sé si hay alguna otra cuestión. Acá. El 90% que usted recomienda para el sistema de riego, pues, para el coeficiente de uniformidad, ¿aplica en todos los casos? Porque, por ejemplo, bueno, aquí sí son planicies y pues sí, no hay mucho desnivel. Pero de la zona donde yo vengo, pues hay partes que tenemos hasta en el mismo terreno 5 metros de desnivel, en el mismo invernadero, 3, 5 en Villaguerrero. Usted sabe que hay están hasta en las peñas casi los invernaderos. Entonces ahí pues llegar a los datos que usted mostraba ahí está muy, muy canijo, ¿no? No. Bueno, ayer escuché que venías de Guerrero, ¿no? Sí. Precisamente mencionábamos hace un momento, cuando mencionábamos los materiales, que debemos utilizar goteros, ¿qué? Autocompensados. Eso nos va a favorecer, repito, que cuando tengamos gastos o presiones distintas, teóricamente el gotero nos va a estar tirando la misma cantidad de agua en cada parte del sistema. Otra cuestión importante en este caso, acuérdense que cuando se diseña un sistema de riego, ¿qué es lo que se toma en cuenta? La pendiente. Se toma en cuenta la pendiente. Entonces, desde el momento en que tú tienes un terreno específico donde vas a producir, debes de tomar en cuenta la pendiente para realizar el diseño adecuado. Si vas a regar por tablas, si vas a regar por secciones, por sectores, o si vas a regar, como dices tú, de manera uniforme, ¿sí? Entonces, desde el momento en que tú diseñas o que te van a instalar tu sistema de riego, debes de exigir o tomar en cuenta que tu diseño esté de manera adecuada, ¿no? Porque obviamente si simplemente lo instalamos por instalar, pues obviamente, aunque tengas goteros autocompensados, puede suceder, ¿sí? Otra cuestión importante es que hay que tomar en cuenta en el caso donde hay pendientes, la posición de las cintas de riego, ¿sí? De las líneas de riego, ¿sí? Porque si lo tenemos en sentido horizontal, no van a regar igual que si lo tenemos en sentido vertical, ¿sí? Entonces ahí simplemente hay que cuidar las cuestiones de diseño, pero sí se puede uniformizar el sistema de riego. Y un sistema de riego por goteo, aquí en China, debe de ser mínimamente el 90% de eficiente, ¿sí? Independientemente del fabricante, ¿sale? Pero repito, tiene que ver más que nada con las cuestiones de diseño.
en cómo instales tu sistema de riego. ¿Sale? Bueno, pues si no hay otra cuestión, les agradezco por su atención. Un aplauso, por favor.